Muy buenas noches, 12 en punto Santiago de Chile, y en imágenes tenemos parte de los registros, la investigación de material increíble a estas alturas, no se puede creer. Tiene que ver con el asesino serial más bestial de Rusia. Esta noticia que la verdad hace muchas décadas ha estado en la palestra, pero ahora es noticia porque su sentencia ya está totalmente dicha. Todos los antecedentes han estado sobre la mesa y los asesinatos a casi ya de 80 víctimas, 80 personas es un verdadero hecho. Tenemos todos los detalles, tenemos registros, tenemos testimonios, tenemos todo para entregar. Lama tiene todos los detalles al respecto. Tenemos preguntas también nosotros desde el área de, no solamente de lo humano, también desde lo psicológico con Carla. ¿Cómo es que una persona, un hombre, un ex policía, entendiendo que hay una vocación de por medio, de la noche a la mañana, cambia absolutamente su forma de vivir, su forma de pensar y se convierte en el asesino serial más impresionante de la historia, y está en Rusia y que hoy en día lo condenaron? Tenemos equipo listo y dispuesto y tenemos un tremendo invitado también, ya ha estado anteriormente en el Así Somos. Bienvenidos, Carlos López. Aplauso para usted. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que también manejas información y por supuesto tu experiencia también nos va a servir mucho a lo largo del programa. Lama, por favor, ¿cómo parte esto? Bueno. Hemos hablado en este programa de distintos asesinos seriales. Generalmente la historia vamos hacia atrás porque pareciera que son de una época distinta al tiempo que vivimos hoy, pero el día lunes se dictó la segunda sentencia para Mikhail Popkov, un hombre que es acusado de alrededor de 81 muertes, por lo cual sería el asesino en serie más grande que ha tenido la historia rusa reciente. Como decías tú, un ex policía que pareciera en algún minuto perder el rumbo y entregarse de manera lamentable y sangrienta a los placeres que le provoca a este tipo de personas, estos psicópatas, como diría Carla, este tipo de situaciones. Revisamos el titular y comenzamos a comentar. Cadena perpetua al mayor asesino serial ruso de la historia. Fue condenado por la muerte de 78 mujeres. Yo te he hablado de 81 personas porque sí, hay un hombre que también era policía, como lo fue él, pero hay un par de muertes donde no lograron encontrar pistas, por lo cual terminan siendo personas que aún se consideran desaparecidas. O sea, no las pueden contabilizar dentro de los terribles asesinatos y masacres que provocó este hombre en Rusia, que parte específicamente a principios de los 90, entre el año 90 y el año 2007, donde comete sus más atroces asesinatos. ¿Cuál es la historia que vamos a relatar hoy? Mikhail Popkov, ex policía ruso, un hombre que increíblemente tuvo el desparpajo de asesinar y usar su mismo uniforme y la patrulla en la cual tenía que rondar la ciudad para poder embaucar a estas mujeres y hacerlas pensar, entregando cierta seguridad, que él las podía llevar durante la noche y acercarlas a sus casas. Generalmente la salida a los bares o salida de conciertos, dependiendo del lugar donde se estuviera paseando. El año 2007 fue cuando terminó de alguna forma su largo historial criminal, pero no fue hasta el año 2012 cuando, después de una larga investigación, la cual se requirió usar ADN y también distintas pruebas que tenían que ver específicamente con su vehículo, cuando logran apresarlo. Durante esos 3 años estuvo solamente apresado por 22 crímenes, de los cuales 10 conllevaban lamentablemente violación, pero en los 3 años que estuvo recluido, él contó y no tuvo ningún problema, como también lo ha explicado la Carla, que sienten cierto éxito, como un trofeo contar lo que hicieron. Habló de 56 víctimas más, desde el cual empieza la investigación el año 2015 y hoy se puede cerrar. Ya había sido condenado a una cadena perpetua y ahora es la segunda, por lo cual este hombre no va a poder salir nunca más en libertad. Carlos, tú manejabas esta información también. Yo me imagino que hay hartos datos que agregar a esta Exacto, situación. le faltará vida para poder en definitiva cumplir estas dos condenas. Lo que llama la atención es qué lo lleva a cometer este tipo de atrocidades. Y según él mismo lo declaró en el primer proceso judicial que se llevó en su contra, todo parte cuando él tiene sospechas de que su mujer le era infiel. Todo esto luego de que en la basura de la casa se encontraran algunos preservativos usados. Ok. Y él asumió que su mujer lo engañaba. Exacto. ¿Y de qué forma? Dijo, tengo que vengar, por así decirlo, mi honra como hombre, mi honra como policía. Es que él sale y busca a aquellas mujeres que estuviesen con algún grado de vulnerabilidad en la noche, que estuviesen tal vez pasadas con un poquito de trago, que estuviesen caminando por la calle. Se ofrecía amablemente a llevarlas en primera instancia, incluso en la patrulla fuera de sus horarios. Exacto. Las subía arriba y posteriormente, incluso tras compartir un par de tragos, las atacaba salvajemente,
las vejaba sexualmente y posteriormente las asesinaba. Y de una forma bestial. Ahora, es interesante lo que estaba diciendo Carlos, fíjate, Alfredo, porque de alguna manera pareciera, yo siempre sospecho, fíjate, de las causales o sea, sospecho de las justificaciones. Yo creo que esto simplemente gatillan a un gallo que es loco, claro. ¿Cachai? Ya está el potencial. Que ya está el potencial, exactamente, Carlos, exactamente. Pero es interesante lo que plantea Carlos, porque en definitiva sus víctimas tienen que ver con mujeres que, dado justamente lo que tú acabas de contar, parecieran ser mujeres que él lee como fáciles o que lee como medias díscolas. Claro. Que están en la noche, que están con poco de trago, o sea que de alguna manera pueden desarrollar un cierto libertinaje o algo que él lee, claro, como libertinaje. Como la inmoralidad. Claro. Exactamente, tiene una cosa moralista, exactamente, tiene una cosa moralista detrás aparentemente. Y esto es bien particular porque si tú lo piensas, y leí al principio el GC que teníamos ahí en el programa del Jack el Destripador, más allá que también se le llama el hombre lobo y tiene otros nombres, digamos, justamente una cosa que yo asocio con Jack el Destripador era la cosa moralista de las prostitutas, en el caso del asesino londinense de finales del siglo XIX. En este caso es este hombre con esta cosa moralista. Ahora, yo sí insisto, y la Carla lo ha explicado muy bien muchas veces, que yo creo que en definitiva es un loco que algo gatilla o está esperando qué es lo que le gatilla. Perdóname, ¿no? Y hay muchos detalles que vamos a ir conversando a medida que avance el tema, lo cual nos vamos a dar cuenta de poder hacer un pronóstico mucho más certero respecto a qué pasa por la cabeza de Mijaíl. Las cosas son claras, él nunca se mostró arrepentido de los actos que cometió y como hablaba Jaime o decía Carlos, decía que le molestaba esto que fueran mujeres despreocupadas, que se vieran un poco, más que la vulnerabilidad, sino que era cierta despreocupación. Habló muchas veces incluso que quería limpiar las calles de su ciudad. ¿En serio? Revisamos el siguiente testimonio de este mismo hombre donde detalla, lamentablemente, 2 muertes de las cuales él fue el protagonista del año 1994. Revisamos. И в конце осени 94-го года я привез сюда 2 неизвестных мне девушек и здесь совершил их убийство. Фамилии не помните? Фамилии не помню. Когда опознавали по фотографиям, я опознал их. Что вы здесь с этими девушками произошло? Распивал спиртное с ними, и потом произошел конфликт, после чего я совершил их убийство. Ya, ok. Estaba en el lugar, digamos, de los hechos. Él tiene una actitud, Carla, bien... me parece curioso. No sé, no sabría cuál es el concepto ahí para etiquetarlo, porque... con mucha... Como un desparpajo para contar sus maldades. De verdad llega a ser hasta escalofriante porque sabemos todo lo que hay detrás y su proyección es totalmente diferente a lo que él hizo realmente. Es que es súper parecido. No sé si se acuerdan el otro día cuando vimos a este estadounidense, el monstruo de Denver, que había matado a su mujer y había matado a su hija y pedía a la gente que las buscaran y con una tranquilidad, y él las había matado y uno se impresionaba y tú decías, pero ¿cómo no se acusa a sí mismo, no muestra algo, un arrepentimiento, un remordimiento? No lo demuestran porque lo principal que ellos tienen es falta de empatía. Ellos no se ponen en el lugar de los demás, pero ellos sí saben que hacen daño, saben que hacen mal, saben que eso no corresponde, tienen plena conciencia, no han perdido sus habilidades cognitivas, no están desconectados de la realidad, ven lo mismo que vemos nosotros, conocen nuestra moralidad, pero ellos son amorales, ellos no viven nuestra moralidad, entonces no les da culpa matar, no les da culpa violar, no les da culpa nada de eso, entonces por eso uno se sorprende cuando los ve contándolo como quien cuenta qué desayuné hoy día. Ellos no tienen empatía y no tienen culpa. Es la cosificación de la víctima. Para ellos no es una persona, es una cosa. Y aquello que te molesta, lo eliminan. Es así de simple, ese es el pensamiento que tiene un psicópata. Ahora, lo increíble de todo esto es que el psicópata, bueno, y es una pregunta que muchos se hacen, ¿nace o se hace? ¿Por qué? Porque este tipo ingresó a la policía. Y para ingresar a la policía tenía que cumplir con ciertos cánones, con ciertas pruebas, entre ellas las pruebas psicológicas, y él las pasó sin ningún problema. No, ahí te equivocas, mi querido Carlos. La misma examen psicológico que le realizaron a la policía, la que perteneció hasta el 98, indicaba que tenía ciertos aspectos psicopáticos, aún así lo dejaron entrar a la fuerza. Peor aún. Peor aún. Claro. Porque si se detecta
que existen estos aspectos psicopáticos, ¿cómo vas a permitir que una persona de estas características esté impartiendo la ley? Fíjate que yo aquí quiero preguntarle algo a Carla, porque Carlos acaba de dar un tema súper interesante que tú también lo mencionabas, Alfredo. Veo un sesgo medio moralista. Pensaba un poco en la gente con delirio mesiánico, ¿te acuerdas que hemos hablado? Sí, lo hemos hablado. Y me llama la atención porque efectivamente, si tú te fijas, hay que aclarar que hay todo tipo de psicópatas, evidentemente. Pero en este caso, el hecho, Carla, de que él establezca un deseo de limpiar las calles, como él también lo plantea, de vengar cierta deshonra que él siente también en su cabeza, porque muy bien lo explicaba Carlos, cree o infiere que su mujer le es infiel. Perdón, te sumo un detalle. Esos condones usados que encontró en la basura, que sí estaban ahí, él había tenido huéspedes anteriormente en su casa con su mujer y su hija, por lo cual se logra entender y se logra analizar de que esos preservativos pertenecían a la gente que estuvo en su hogar. Imagínate. Específicamente a su mujer, que hasta el día de hoy lo defiende y sostiene que si estuviera libre, lo seguiría amando igual. Bueno, imagínate, desde ese punto de vista, hay algo que a mí me llama la atención que tiene que ver, por eso quería preguntarte a ti, Carla, porque en este caso, en este tipo de psicópata, está esta cosa como de yo voy a limpiar, yo voy a purgar a la maldad del mundo. ¿Me cachai? Claro, lo que pasa es que esa es una proyección que ellos tienen, porque ellos lo que quisieran inconscientemente es purgar la maldad propia. Claro, y como no pueden purgar la maldad propia porque viven con esa maldad, viven con ese resentimiento, ese deseo de venganza, de hacer daño, lo ven afuera. Entonces todos los de afuera son los malos, sucios, son culpables, son lo que son ellos realmente. Es una forma de proyectar. Me recuerda a algunos fanáticos, fíjate. Voy a dejarlo ahí nomás. Lama. Este hombre tiene 54 años, Mikhail Popkov, vive en la ciudad de Asgard, en Siberia, una ciudad pequeña industrial que tiene 250.000 habitantes. Desde el año 90 hasta el año 98 participó en la fuerza policial de este lugar, donde pasó, como dije anteriormente, los exámenes psicológicos sin ningún problema. Súmale además que era un tremendo padre de familia. Siempre se destacaba que le gustaba cocinar y esquiar con su mujer y con su hija, las cuales hasta el día de hoy mantienen su defensa. Resumo como detalle, Carla, que algunos hablan de este detalle que pasó con los preservativos usados que encontró en la basura, pero también hay otras personas que cuentan acerca de la infancia de este hombre y relatan de que él venía de una madre alcohólica, la cual lo golpeó hasta alrededor de los 5 o 7 años, y podría venir desde ese lugar esta necesidad de limpiar las calles, como él decía, porque generalmente sus víctimas o venían saliendo de un bar o venían saliendo de un concierto, y no era específicamente que estaba buscando prostitutas como se quiso tablar en algún minuto. Y el alcohol eran lo mujeres marcó. normales. Exactamente, piensa que entre sus víctimas hay profesoras, dependientes de una tienda. No estamos hablando de mujeres de una vida licenciosa. Y sabes que ahí tú entiendes la devaluación de la figura femenina. Si tiene devaluación de la figura de su mamá, que su mamá alcoholizada lo golpeaba, y eso después queda en el inconsciente, y cuando los psicópatas después crecen, ni siquiera cuando son adultos, cuando son adolescentes, empiezan a tratar siempre de vengarse de lo que a ellos lo hizo sufrir. No significa que toda la gente que sufrió se va a transformar en un psicópata, que es lo que muchos dicen, pero ¿cómo si a este le pasó esto y es buena persona? Obvio, pero hay gente que no soporta ese sufrimiento y que vive el resto de su vida tratando de hacer justicia por su dolor que no logran superar nunca. Una psicopatía reactiva, por así decirlo. O sea, eso te lleva a que tu valoración y tus principios cambien y se trastoquen totalmente. Claro que sí, claro que sí. Es que aparte uno siempre lo suma porque es muy difícil encontrar un caso de un psicópata que no tenga una infancia distorsionada en cuanto a su familia. Claro, maldad por maldad, como lo hemos dicho. Es muy curioso encontrar un malo por malo que tenga una infancia normal y que no, digamos, lo golpeaban o lo violaban o lo abusaban de alguna forma. Entonces, después ellos siempre tratan como de hacer una especie de justicia, de tomar la justicia por sus manos, de hacer algo ellos mismos. Y uno no lo entiende, porque... Pero hay una cierta moral entonces. Algo alguna vez fíjate que es bien interesante lo que estáis diciendo, Carla, porque fíjate que incluso pienso, es bien loco, quizás a usted le ha pasado, por ejemplo, cuando ve algunas ciertas películas de terror donde, por ejemplo, a la jovencita que tiene relaciones sexuales o que fuma hierba o cosas así, siempre es la primera en morir. Exacto. O son los primeros en morir. Cine de los 80. Claro, el cine de los 80 de terror. Hay una cierta moral detrás de esto entonces. Y eso es re loco. Lo que está en juego al final. Claro, finalmente es una moral como súper, pero es que por eso es lo que yo le decía a la Cami. Entonces hay efectivamente esta idea como del delirio, no sé si llamarlo delirio mesiánico, pero hay una cosa como yo soy superior y en el fondo de pero camino, perdona, ¿no? me gustaría aclarar la situación porque en el fondo
estamos hablando de un psicópata, ¿no? Sí. Esa es la patología, sí, perfecto. clarísimo. Desde esa base, entonces, una persona que ha sido golpeada por una madre drogadicta, no necesariamente tiene que ser un psicópata y un asesino serial de 80 mujeres. Entonces, ahí igual hay algo que, no sé si es que me va a calzar en algún momento de la vida, posiblemente no, porque hay algo que pasa en su cabeza que dice... Tengo que terminar con esto, tengo que terminar con esta sociedad mala que yo me merecía cuando era chico. Yo voy a ir más allá de la cabeza. Yo pienso que es un tema de fortaleza espiritual que se desarrolla en algún momento de la vida. Cuando tú tienes esa suficiente fortaleza espiritual, eres capaz de desarrollar lo que se llama resiliencia, y de las caídas y de las malas experiencias de vida y de los dolores sales fortalecido y sales adelante, y puede haber una persona que haya sufrido un montón en su infancia y sea un ser de amor puro y lo único que quiera es ser generoso y que a nadie más le toque lo que le tocó. Pero también hay algo que se llama debilidad yoica. Cuando una persona vive con esa debilidad yoica y esa sensación de vulnerabilidad extrema, lo más probable es que desarrolle una patología que puede ser una depresión, un trastorno de personalidad depresivo que el resto de su vida se esté victimizando por lo que le sucedió, o puede ser una psicopatía que sea esta necesidad y este deseo de querer vengar el resto de la vida lo que le pasó en la infancia. Pueden pasar distintas cosas porque todos reaccionamos de distintas formas. Perfecto. Retomando la historia de Mikhail Popov, este hombre ya bautizado como el más grande asesino serial ruso, durante el año 90 hasta el año 98 ejerció como policía. En el 98 dejó la fuerza, se estaba dedicando a trabajar propia. Lo que pasa es que ahí pasaron muchas cosas raras, porque súmale que él también en algún minuto participó de las investigaciones de las mismas víctimas que él abandonaba y dejaba los cuerpos tanto en un bosque, en la carretera o en el cementerio. Por lo cual, como lo contó alguna vez acá Margarita Rojo, dependiendo del caso Matute, cuando hay gente que está vinculada al asesinato y participa de esta investigación, tiende a entorpecer la búsqueda y a entorpecer también las pistas que se encuentran ahí. El año 98 deja la fuerza policial y es más, te sumo un dato, el único hombre que asesinó a estas 81 víctimas era policía. Por lo cual imagino que algo debió haber habido y la policía ya sospechaba por el modo operandi que tenía y por la inteligencia que tenía para deshacerse de las huellas dactilares, que tenía que ser un hombre, un experto que manejara mucho más el lenguaje policial. Desde ese punto de vista, Alfredo, el asesinato del hombre, porque son puras mujeres salvo un hombre que era policía. Ese asesinato tiene las mismas características brutales y crueles que tienen los otros asesinatos. Generalmente mantuvo la brutalidad en todos sus asesinatos. O sea, el modo operandi era el mismo. De hecho, de las violaciones, no a sus 81 víctimas las violó. Te diría que, por lo que sabe hasta el momento, fueron solamente 10, que fue en la primera instancia cuando por primera vez cae en la cárcel el año 2012. Ahora, ¿cómo era el modo operante de este tipo? Operaba de maneras muy simples. Trabajaba de día, con su uniforme, mantenía la pantalla del buen policía, en la noche tomaba la patrulla, que no le correspondía usarla en ese horario, y salía a recorrer las calles de esta pequeña ciudad de Siberia, de 250.000 habitantes, recorría los bares, cuando había lugares donde había conciertos, y así iba paseando e invitaba a las mujeres a subir a su auto, a llevarlas a su casa para que no tuvieran que caminar por las noches solas. Obviamente, al ver un tipo uniformado, te genera mucha más confianza. Obvio. Y cuando la subía al auto, dicen algunos portales que le hacía toda una pregunta, la invitaba a tomarse un trago. Y si las mujeres le decían que sí, posiblemente iba a terminar siendo víctima de asesinato, porque eso es lo que le ayudaba a levantar esta necesidad terrible de deshacerse de estas mujeres que él consideraba despreocupadas o que estaban ensuciando las calles de su ciudad. ¿Y sabes una cosa? 2 de estas mujeres que lograron sobrevivir pudieron entregar su testimonio. Y ese testimonio fue clave a la hora de reconstruir la historia. Se cree que ese hombre, ese policía, ese colega de él, habría fallecido porque algo logró determinar. Es más, te sumo un detalle. El año 98, que es el año que deja la fuerza, su esposa, que hasta el día de hoy lo defiende, también trabajaba ahí y se cree que ella fue cómplice de él a ayudarlo a desviar ciertas pistas y a borrar ciertas cosas para que no cayera preso. Pero tal vez sin quererlo, porque él manipulaba de tal forma la situación para que fuese todo y jugara en su favor. Ahora, lo clave, el testimonio de estas mujeres que, sin lugar a dudas, dicen, entregan características. Esas características permiten ubicar el tipo de vehículo. Exacto. Y aquí era un 4x4, Niva. No sé si ustedes se acuerdan de los Lada que estaban acá. Los Lada Niva, que eran muy populares acá en nuestro país. Unos Jeep, de hecho. Exactamente, con unas ruedas bastante gruesas. Ese tipo de rueda, que no era una rueda común, llevó a que la policía
ya con él fuera de las filas, empezara a acotar y diera con todos los vehículos de esas características que estaban en Siberia. Y luego de eso buscaron patrones genéticos, muestras de ADN. Recién se estaba en los primeros pasos de lo que son los cotejos de ADN, claro, y lograron encontrar factores comunes dentro del vehículo de este sujeto. Exacto. Con las víctimas que lograron sobrevivir y también con aquellas de las cuales lograron extraer muestras de ADN en los respectivos lugares donde habían sido sepultadas. Eso fue lo que lo llevó, por así decirlo, no a la tumba, sino que a la cárcel. A la cárcel. Con la primera condena. El año 2012. 2012. Por 22 casos. Exacto. Ahora, hace 2 días, esta segunda condena. Generalmente tomaba a sus víctimas después de asesinarlas, las tiraba o en la carretera, o en el bosque, o las dejaba en el cementerio, donde también así trabajaba de repente como un pituto así de sepulturero. Ya. Tenía un oficio también de ese tiempo. Revisamos la declaración de un periodista que nos habla un poco más del modo operandi del lobo de Rusia. Acá está, mira. What he did is he lured women into his car. He waited for them outside clubs, restaurants, lots of other public places, and then he would offer them a lift or fun in the woods, and then he would rape and kill them with an axe, a knife, a bat, or other hand weapons. Me gustaría preguntarle a Carlos, ¿qué te parece a ti esta variedad que tiene de armas, cortopunzantes o lo que sea? ¿Es una forma de despistar la forma también de matar? Porque yo tengo una sensación, no sé si has visto mucha película, un rollo mío, de que es como que fuera un sello, ¿no? Yo mato de tal forma, o este es mi cuchillo y esta es mi forma de operar, desde una forma bien frívola, pero es una realidad, lamentablemente. ¿Es algo para despistar o es lo que está a su paso y va improvisando en el camino este tipo de...? Yo creo que va improvisando. Okay. Su sello en un comienzo fueron las hachas. Perdonen, machetes, hachas. Perdonen que sea así de directo, pero... Destornilladores, palos de billar. Eso es el punto. Lo que te habla que no hay un patrón común. Perfecto. Por ejemplo, lo que tú decías, que es súper relevante, palos de billar, que sabemos que sirven para jugar, pero él los utiliza como un arma cortopunzante que inmediatamente acaba con la vida de las personas. Además, perdóname, te sumo que en ningún caso y en ninguno de los asesinatos repetía un patrón. Lamentablemente algunas personas las decapitó, a otras les sacó el corazón, a otras las apuñaló directamente en la cabeza, por lo cual no estáis siguiendo un tipo que mantiene un modo operandi común. Pero hay algo en sus crímenes. Sí, estoy de acuerdo, pero hay algo que yo sí creo que es común, y a ver, Carla, si tú me puedes ayudar, la violencia. O sea, de alguna manera él ejerce una violencia y un terror brutal. Yo creo que también de ahí el nombre de hombre lobo, como lo bestial de sus crímenes, o esta asociación, exactamente, o esta asociación con Jack el Destripador. Él se va a llamar el purgador, Jaime. Bueno, imagínate, yo creo que él establece, o sea, la purga es una forma de expiar, pero de espiar también violentamente. Las purgas generalmente son muy complejas. O sea, lo que quiero decir es que si bien cambian las armas, lo que sí lo caracteriza, me da la sensación, y aquí, no sé, Carla, ¿tú qué piensas? Es la violencia, o sea, él es de una rabia, da la sensación muy brutal. Es que la psicopatía generalmente va de la mano con la perversión. Son perversos, son sádicos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hacer pagar a su víctima. Y con esa maldad siente que hacen pagar. No solamente te hago desaparecer de mi entorno porque no quiero que existas. Te hago pagar por algo que me pasó en verdad en la infancia y que no tengo idea porque ya lo disocié. Y hoy en día quiero hacer una venganza por eso. Entonces él quiere pagar a través de toda esta maldad que uno ve en la forma y la violencia. Es interesante porque finalmente el purgador, lo que dice Alfredo, si uno piensa, la idea del purgatorio es el purgatorio, entendiéndolo en esta idea más bien bíblica del infierno, purgatorio, paraíso, digamos. Claro. El purgatorio es ese trazo, ese tramo, por así decirlo, antes del paraíso, donde las almas justamente logran, pagan sus pecados. O sea, en definitiva, él tenía ¿cómo se hacía llamar? Él tenía evidentemente una connotación de hacer pagar pecado. Claro. O sea, era como su volada. Por eso la violencia. Claro. Por eso la perversión, el sadismo, la suciedad que uno ve de todo. Claro. Bueno, se habla de la cloaca, claro, sí, claro. Sí. ¿Sabes una cosa? Cuando existen los crímenes más violentos, hay dos razones o dos patrones que lo llevan, y eso lo pueden decir las personas que se dedican a la criminalística. Uno
es que hay efectivamente una persona que padece algún tipo de trastorno, como en este caso la psicopatía. Y el otro crimen que es extremadamente violento es el crimen de corte homosexual. Cuando hay crímenes de corte homosexual, existe también este ensañamiento en contra de la víctima. Cuando hay más de 10 puñaladas, por así decirlo, inmediatamente se sospecha que hay algún tipo de venganza de corte homosexual. Y en este caso, en varios de los crímenes, hubo varios apuñalamientos en la zona craneana. Más de 10 cortes, más de 10 perforaciones. Eso también llevaba en su minuto, me imagino, a los investigadores allá de Siberia a pensar que esto podía también tener este tipo de ribetes. Súmale que el abuso sexual no era la constante. Abusó de muchas menos víctimas de toda la gente que asesinó y en algunos casos abusaba de ellas después de que las había asesinado. Entre las cosas que usaba, como comentábamos anteriormente, como armas, bat de béisbol, garrotes, tacos de billar, destornilladores, punzones, cuchillos, machetes, hachas y un sinfín de cosas que fueron las armas que ocupó el hombre lobo de Asgard para llevar a cabo estos asesinatos. Incluso en algunas ocasiones eran asesinatos dobles. Porque iba a las afueras patrullando en su auto en busca de alguna víctima, pasaba por fuera de un concierto, ve a 2 chicas y decide invitarlas a subir al vehículo. Revisamos la fotografía de estas lamentables víctimas del hombre lobo de Asgard. La que se encuentra a la derecha es Tatiana Martinova y su amiga Yulia Kuprikova, que es la que se encuentra al centro. Fueron las víctimas de este hombre. A la primera, claro, a la primera la toma y iban juntas, les invita a subir. Uniforme policial, patrulla, no hay por qué desconfiar, que no hay llegar con nadie más cerca de tu casa que con la policía. Exactamente. Y la invita a subir. Cuando asesina a la primera, logra atrapar a la segunda cuando estaba intentando huir del lugar de los hechos. Revisamos la siguiente declaración y seguimos comentando. A la leo. Dice: empecé a sentir asco hacia las chicas por su comportamiento despreocupado y quise castigarlas. Fue su culpa. Andaban borrachas por la calle en lugar de estar en casa con sus maridos e hijos. Ahí hay misoginia total y un machismo que lo tiene adentro, el cual no se puede deshacer. O sea, es increíble. Es increíble. O sea, ya estas son unas aberraciones tremendas. Los hechos son terribles, son macabros. Pero también tú al leer esto, tú te das cuenta también de su forma de pensar. O sea, este tipo vivía para esto. Y lo más probable es que nunca haya tenido vocación de policía. Simplemente ingresó a la policía para hacer este tipo de vejámenes. O sea, yo tengo esa sensación porque ¿cuándo inculcaste este pensamiento? ¿8 años antes? ¿Qué pasó ahí? Yo tengo la sensación de que ingresa quizás a la policía nada más y nada menos que para hacer esto. Me parece tremendo. Es loco porque se va, si tú te fijas ahí, Cami, configurando el dibujo bien, a ver, de manera bastante lógica en relación justamente a lo que hablábamos al principio. O sea, él encuentra los preservativos ocupados, él fantasea con que es de la mujer, porque fantasea, no tiene ninguna prueba de eso. De hecho, después se comprueba que ni siquiera eran de la mujer. Es su excusa. Y entonces él dice, las mujeres tienen que estar en la casa con sus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, esa moral es muy loco, porque él vuelve a aparecer esta idea de él ser el que purga a estas mujeres malas. Y es muy potente, porque es una moral que uno de verdad, a mí me sorprende. ¿Sabes por qué es esa moral tan así como que uno dice tan agrandada? Claro. Porque claro, cuando ellos sufrieron en su infancia, los maltrataron. Entonces al maltratarte como que te están imponiendo una moral rígida. Es una forma de moral distorsionada, que te perversa, maltraten. Y es muy loco porque es perverso. Porque fíjate que hay una cosa que un colega tuyo el otro día me comentaba, que me explicaba una cosa que es bien interesante, que en el fondo la perversión es cuando se te distorsiona algo. Pervertir es distorsionar. Y lo que dice Carla es súper importante, porque en definitiva, claro, esa educación, esa moral distorsionada es justamente una moral perversa, que gatilla en esta moral perversa. Finalmente. Además de la patología, ¿este era un tipo que consumía algún tipo de droga recurrentemente? No. ¿Alguna vez alguien lo ayudó como cómplice, en calidad de cómplice en este tipo de crímenes? Porque me llama la atención el número de víctimas y tanto tiempo haciéndolo. Logró ir a la policía durante 2 décadas, tomando en cuenta que él conocía el manejo interno que tiene la distinta
investigaciones cuando hay un asesinato. Además, súmale lo que te contaba anteriormente, que su mujer también pertenecía a la fuerza. Él era un padre ejemplar, un vecino ejemplar. Nadie dudaba de él, como te decía. El típico perfil de que era tranquilo. Le cocinaba a su hija, iba a su hija y su mujer, iban a esquiar. Tenían la coartada perfecta, la imagen de cualquier familia que funciona muy funcional, por lo cual era muy difícil sospechar de él. Este tiempo que trabajó con la policía, y cuando se empiezan a dar cuenta que, como en el caso Matute, hay alguien dentro que está desviando ciertas pistas y que está ayudando a ensuciar la investigación, es cuando sus mismos compañeros comienzan a sospechar de él, lo que termina dejándolo fuera de la fuerza policial y relegándolo a trabajar de guardia en una compañía de petróleo y químicos que hay en la zona, en Siberia. Por lo cual tuvo que abandonar su trabajo, y no fue hasta el año 2012 cuando lo logran, a pesar con las pruebas que nos daba Carlos, que tiene que ver uno con el vehículo, porque el neumático, la huella que deja es bastante especial, muy característica, y súmale que dejaba a sus víctimas en el cementerio, donde quedan huellas del vehículo, en la carretera, donde quedan huellas del vehículo, y en los bosques, donde quedan huellas del vehículo. Cuando lo íbamos comentando en la cuña anterior, fíjate que está en el bosque, está haciendo la reconstrucción de la escena en base a la investigación. En un principio solamente fueron 22 víctimas, de las cuales a 10 reconoció haberla abusado sexualmente, pero cuando se comienza a hacer la investigación al cabo del año 2002, del 2002 al 2015, termina reconociendo que hay 56 víctimas más. Y desde ese momento la policía comienza a hacer una investigación exhaustiva, tomando en cuenta los perfiles que él dio, dónde dejó los cuerpos y cómo operó con estas mujeres. Terminan descubriendo que estos casos son reales. Ahí le había reconocido a 59 víctimas, pero solamente las pruebas y lo que se encontró lograron identificar a 56, por lo cual todavía hay 3 víctimas que podría a lo mejor en el futuro cercano aparecer, y no sé si darle más condena, porque ya parecería que la condena la tiene por encima. Son una doble cadena perpetua de la cual no va a volver a ver la luz del sol. Me imagino que una de las imágenes estamos viendo parte de las víctimas de estos asesinatos tremendos ocasionados por este homicida ruso. Leía por ahí también, no discriminaba mucho ni edad, creo que la víctima que tenía menor edad era los 13, había leído que era entre 15 y 16 años, y eran hasta mujeres alrededor de 40 años. En un principio la prensa quiso hacer sentir, así como hablábamos anteriormente, Jack el Destripador, que solamente atacaba a prostitutas, pero después se desmintió completamente. Dentro de las víctimas hay profesoras escolares y también dependientes de tiendas, que no tienen nada que ver con la vida nocturna que llevan ciertas mujeres. Hay una niña, 13, 14 años, tú crees que es una niña. Exacto. Y complementando un poco lo que tú decías, Jami, no hay drogas. No hay drogas. Y por razones obvias, tampoco alcohol. Porque es el alcohol el que le genera esta, comillas, moralidad. O sea, todo lo que tuviese cercanía, por así decirlo, con el alcohol, para él era lo peor. Era un rechazo. Y por eso es que atacaba a aquellas mujeres que estuviesen de una u otra forma ligadas, o pasadas de copa, o que estuviesen en un bar compartiendo incluso con él un par de copas. Ahora, es loco, porque fíjate que cuando Alfredo hablaba de misoginia, que me parece súper bueno que hayáis tocado ese punto. Sí. Porque en definitiva, yo creo que, como también para aterrizarlo acá, es sorprendente la cantidad de misoginia. Claro, no deriva bajo ningún punto de vista de un asesinato, pero la cantidad de gente que efectivamente se establece con juicios morales por cómo una persona, como una mujer se viste, cómo una mujer actúa, con cómo una mujer vive su vida sexual. Por lo que digas, así como la que perrea hasta abajo. Claro, es como... Inmediatamente crítica. Exactamente. Y eso, y ¿sabéis qué? En ese sentido, creo que finalmente uno también puede sacar un elemento también de autocuestionamiento social en Chile, digamos, en el sentido de, pucha, de verdad que una mujer salga no implica ninguna cosa. Y hay gente que efectivamente tiene estas morales, claro, no llegan a este nivel. Por suerte, no, digamos, pero en el fondo me parece súper buen punto, porque es igual de violento. Vi hace 3 días un video reciente de una niña argentina que está en la calle y está con un chorcito, es un chorcito, no sé qué, y pasa un hombre en bicicleta y la piropea, le dice que rica, es una niña, no te podría especificar la edad, pero recuerdo que es una niña, 15 años, gracias Dani, y ella lo graba, y él sabe que está siendo grabado. Y le da lo mismo. Ella agarra su celular y lo graba así, o sea, él está de frente, sabe que está siendo grabado, que va a quedar registrado, y la verdad es que le interesó poco y nada. Y ella le dice, pero ¿por qué no me caen esas cosas? Y él le dice, bueno, entonces, ¿para qué te pones ese chorcito? Le dice. Claro. Y ella le dice, bueno, que
tal por cual, como se te ocurre, y por supuesto que se va. Ese, como uno de los tantos ejemplos que pasa a diario, no solamente en Argentina, en nuestro país, en fin, se han hecho algunas legislaciones que en realidad sí han aportado a favor de las mujeres y también de los hombres, pero doy con el punto de la violencia. Dices tú, que eso es súper violento. Exacto. Eso puede ser el inicio de algo que no sabemos. Puede ser la antesala de algo. Hasta de una violación, pues, Camila. Si hay muchas violaciones que se justifican en lo mismo que dices tú. Y violaciones dentro de los hogares. Es brutal. Un padrastro, qué sé yo. ¿Y por qué lo hizo? Porque como andaba vestida, me andaba provocando. Es que antiguamente ese era como el típico... No, y más que un piropo. Antiguamente se validaba ese tipo de pensamiento. Bueno, pero es que yo creo pensamiento machista ultranza y que, sin lugar a dudas, apuntaba que el hombre fuese como la persona que tenía que juzgar ahí. Ah, porque ella se viste así. Ah, porque ella anda con un par de copas en el cuerpo. Pero, o sea, estamos en una sociedad que ha avanzado. Claro. A ver, y donde efectivamente, y qué bueno lo que estáis diciendo, Carlos, porque donde efectivamente, finalmente, el que tiene que ejercer el autocontrol desde esa moral, digamos, somos nosotros, pues. O sea, sí, yo creo que justamente el gran cambio que se está estableciendo hoy día y que me parece súper importante y relevante y qué bueno que lo podamos tocar a partir de este caso tan brutal, es justamente el cambio de mentalidad. Somos los hombres los que tenemos que efectivamente entender que si una mujer puede vestirse como quiera, puede tener bueno, por favor, o sea, cambiar, porque eso es cultura de violación. Eso es justamente eso. Vestirse como quiera, a la hora que sea, donde quiera, en la edad que quiera también, por favor. Vamos, Lama. De los 78 crímenes ya comprobados, tenemos el lamentable balance de estos asesinatos que los da la portavoz de la investigación en Rusia. Revisamos la siguiente gráfica, mira. Para aclarar, Poskov ha confesado 59 nuevos asesinatos desde el 2015 hasta el día de hoy. Pero aquí no están los 22 por los que ya ha sido condenado, o sea, se terminan sumando. Esos casos ya están cerrados. Por lo que esto significa que si los añadimos, habría un total de 81 asesinatos, de los cuales solamente 3 no han podido comprobar ni tampoco descubrir las identidades de quienes son. ¿Él no las ha dado tampoco? Él las dio, lo que pasa es como han pasado muchos años. Piensa que él empieza el año 90 con todo este tipo de asesinatos y en muchos casos no hay cuerpos. Mucha gente se dio por... desaparecida, por lo cual... hasta el año 2012, cuando es apresado, que lo apresan, ¿sabéis cómo? Iba a deshacerse del auto. Iba a un puerto cerca de su ciudad a buscar otro vehículo porque ya sabía que estaban investigando ese auto, que estaban cercando los que tenían este modelo Niva. Niva, que tenía cierto neumático que cumplía con ciertas características, por lo cual estaba ya de alguna forma escapando. Sabía que se le estaba viniendo la ley encima. Porque sabía que estaban buscando todos los Lada Niva que estaban en el pueblo. Ahora, ese ya no lo tenía desde el 98, me imagino, cuando él sale de la policía y luego empezará a operar como el mismo modo de... Es que el Lada Niva era su auto particular. Era el de él. Él ocupó la patrulla del 90 al 98. Claro. Y posteriormente, cuando empieza el guardia de seguridad, empieza a ocupar su auto particular. ¿Cambió el modo operandi ahí? No, nunca cambió el modo. No, pero por ejemplo, a ver, porque ya, cambian la patrulla al auto particular. Pero también durante el tema de la patrulla él estaba vestido de policía. Después era guardia. Y ahí yo creo que cambia un poco la perspectiva. Yo creo que una mujer probablemente puede que tenga más recelo a meterse en un auto con una persona distinto a un policía que un guardia o que ¿Cambia un poco o él sigue generando esta comillas como seducción o confianza en sus víctimas? Exactamente. Para que se metieran mantiene al auto? eso de bajar la ventana, de hablar, como buena onda, de ofrecerle digamos. muy buena onda, casi como una ayuda. Como un buen vecino. De ofrecerle incluso, vamos a tomar un trago. De hecho, muchos casos parten así. Las invita a tomarse un trago, se van a un bar, están ahí en el bar y luego de eso, cuando las va a llevar a la casa, ¡pum! Piensa que es un pueblo chico, 250.000 personas. Estamos hablando de Siberia. Hace frío. Vais caminando por la calle en la noche y si alguien te está ofreciendo un aventón gratuito y que pareciera ser desde lejos una persona que no es peligrosa, muchas mujeres posiblemente lo van a aceptar. Aparte, él tenía esta cosa de la seducción. Era bastante seductor para que las mujeres aceptaran a subir a su vehículo y pudiera posteriormente realizar este tipo de asesinatos. Ahora, ojo. Dice que con los años, porque dicen que hasta el 2007 se tiene cálculo, estuvo realizando este modus operandi y los próximos años se dedicó casi solamente a escapar. Y que en esos años
habría bajado su intención de violar y matar mujeres porque había tenido un problema de disfunción sexual provocada por una enfermedad que él nunca se revisó bien, a la cual nunca quiso ir a un hospital y que terminó dejándolo impotente. Wow. Y tú tocaste un punto súper importante que yo creo que Carla va a refrendar. Una característica singular de estos sujetos que son psicópatas es que son seductores. Lo mismo que los estafadores. Son tremendamente seductores. Envuelven, engatusan, en fin. Sí, engatusan. Hay un perfil que está súper claro, que Carla también ha tenido oportunidades con otros casos policiales. Yo siento que se repite, hay un combinador, hay una común. Exacto. Bueno, necesitamos saber también la otra parte. La familia, al parecer, no solamente la mujer también lo defiende, que es lo que pasa con este juicio. Y la hija también. Vamos a saber todo eso, le regreso una pausa comercial y luego también hablaremos del volcán que está pasando en Sicilia. Tenemos toda la información que le vamos a hablar porque está con actividad eruptiva. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en vivo y en directo. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso hablando de este caso del asesino serial más brutal y más bestial de Rusia, y no sé si de la historia de los casos policiales, me parece que sí, 80 víctimas fatales, asesinatos tremendos, casi todas de ellas mujeres, un hombre nomás, nada más, que tenía que ver con un policía también, él en calidad de policía en ese momento, luego se retira, sin embargo sigue cometiendo los mismos asesinatos, igual o más de escabrosos. Exacto, un hombre el cual no tuvo ningún problema en realizar durante más de 2 décadas todo este tipo de asesinatos porque contaba con la posibilidad de desviar la atención de las pruebas, las pistas y culpar a otros sospechosos de los crímenes que él mismo había cometido. Fue apresado el año 2012, se le condenó a cadena perpetua por 22 asesinatos, 10 de ellos con violación, abuso sexual, y posteriormente en 2015 reconoce 56 asesinatos más que este día lunes fueron ratificados por la Corte Siberiana y fue condenado a una segunda cadena perpetua. Mira, te sumo un detalle. 78 asesinatos comprobados de Mikhail Poskov. Lo sigue, lamentablemente, en este horroroso ranking que tenemos que nombrar. El carnicero de Rostov, uno de los peores asesinos durante la Unión Soviética, con 53 asesinatos. Se mataba niños. Creo que mataba niños también. Después tienes al asesino del tablero de ajedrez con 48. Este hombre esperaba realizar 64 asesinatos porque quería hacer un asesinato por cada cuadro que tiene el tablero de ajedrez. Macabro. Y en el último lugar está Anatoly Oniprienko, un ucraniano que asesinó a 52 personas. La historia del carnicero, el purgador era, ¿no? Sí. El purgador ruso que no tuvo ningún problema en asesinar a toda esta gente. Una lamentable noticia que estamos recopilando hoy hablando de asesinos seriales, un tema que nunca nos va a dejar de llamar la atención, principalmente porque estas son las cosas que nos ayudan a entender la mente criminal y también las cosas que muchas veces no hay que hacer, sobre todo cuando hay una misoginia tan erradicada como la que tenía un hombre que fue golpeado por su madre alcohólica cuando era pequeño y posteriormente buscando un chivo expiatorio culpando a su mujer de que posiblemente lo había engañado cuando la historia muestra que no fue así. Hay que guardar las proporciones porque la realidad criminal chilena es muy distinta. No tenemos este tipo de situaciones tan horrorosas, pero sin lugar a dudas hay casos que inevitablemente se nos vienen a la mente. Por ejemplo, se me viene a la mente lo que pasó con Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio. Él también iba en su vehículo. ¿Verdad que era un taxi? Era un taxi. Sí, pues el taxi. Se acercaba a las chicas cuando iban al colegio y se ofrecía a llevarlas. Acá no había el tema del alcohol, sino que ubicaba a niñas y posteriormente las asesinaba. Y al igual que en este caso, una sobreviviente es la que permite dar las pistas necesarias para lograr ubicarlo. Claro. Al igual que en el caso de Rusia, Julio Pérez Silva volvía periódicamente al sitio del suceso y lo hacía junto a su esposa y lo hacía junto a su hija, que llegaban justamente al lugar donde se encontraba el foso donde lanzaba los cuerpos de sus víctimas. Pero ¿habrá ahí algo de trofeo detrás de esto? ¿Habrá también una sensación como de sentirse... A ver, yo creo que hay una cosa, yo de verdad creo que por un lado, claro, pero yo creo que también hay una sensación, y esto es pura especulación obviamente, pero hay una sensación yo creo que de sentirse un poquito Dios, como de sentir que tampoco te van a pillar. Sí. Pero sin embargo, cuando te pillan, también hay este desapego de contar con un desparpajo, como veíamos en las imágenes, muy sorprendentes. Porque además ellos no se arrepienten de lo nada, pues nada. No, o sea... ellos, ninguno de este tipo de casos que yo recuerde no es que se arrepienten nunca. Para un psicópata no es que mataste a una persona,
es que te deshiciste de algo que te molestaba. Claro. Ahora, tú mencionabas... Perdona, Carla, dale. No, que es instrumental la vinculación de los psicópatas. Ellos no valoran a la gente, no sienten amor. Sí, en el fondo es eso. Empatía, no hay nada. No sienten amor ni conexión con nada. Hay algo que se llama sentimiento comunitario, que es cuando tú quieres que todos juntos salgan adelante y ayudas a las personas y tienes generosidad, tienes solidaridad, qué sé yo. Ellos no tienen nunca sentimiento comunitario. Piensan en ellos y punto, que es un poco lo que dices tú, que se creen Dios, son ellos y nadie más. Y nos menosprecian a todos. Piensan que no los van a pillar, qué sé yo, y como dices tú también, cuando los pillan, les da lo mismo. Ahora, perdón, Carlos. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, estar, no es para enorgullecerse, pero estar cara a cara con un psicópata. Ya. Y es Erasmo Moena Pinto, el psicópata de Placilla. ¿Verdad? Sí. Y en esa oportunidad yo le preguntaba, ¿por qué asesinaste a estas mujeres? Me dijo, si no importa que sean mujeres. Una vez yo tenía un amigo y me acompañó y estuvo él en el lugar, en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, porque él presenció, este amigo, cuando él asesinó a un guardia de la empresa forestal a la cual se iban a ingresar a robar. Y en ese instante, cuando el amigo se da cuenta de lo que había hecho y que habían asesinado a personas, dijo que tenemos que avisar a la policía. ¿Cómo vamos a avisar a la policía? No puede ser. Y le estaba estorbando y mató al amigo. Y en esa entrevista me lo confiesa a mí. Oh, ¿en serio? A su amigo. A su amigo. Wow. Claro, ahí volvemos al concepto de no hay empatía, soy yo y no me importa lo que pasa. ¿Pero por qué las mataste? Le decía yo en caso de las mujeres. Porque me estaban molestando. Y todo lo que me molesta históricamente en la vida, yo lo elimino. Lo elimino. Esa es la cosificación de la cual yo te digo. Lo que dice Carla, que ven esto como, este celular me molesta, chao. No hay amor, no hay cariño, no hay empatía, no me pongo en el lugar del otro, porque para mí la víctima es una cosa. Qué horror. Durante 20 años logró mantenerse alejado de la justicia, durante más de 20 años logró distraer a las policías usando su capacidad, tapando sus huellas dactilares y culpando a otros sospechosos de los terribles asesinatos que él cometió. Pero ¿cómo lo descubren? ¿Cómo se entera en el 2012 que este hombre había cometido todos estos brutales asesinatos? Muy simple. 2 mujeres que mantenía secuestradas lograron escapar de su hogar, lograron salir de este cautiverio, van a la policía, dan ¿cómo se dice?, declaración de lo que había ocurrido. Y la policía, que ya tenía sospechas de que dentro del cuerpo policial, como comentó Carlos anteriormente, debía estar este psicópata, toman las muestras de 3.500 agentes, como dijiste tú anteriormente, y en base a eso logran llegar a este hombre, sumando más el detalle de este auto Niva, esta 4x4, la cual tiene una huella bastante especial. Fue acotando hasta que lograron llegar hasta él, meterlo a la cárcel en 2012, dar el 2015 el primer juicio por 22 asesinatos, 10 con abuso sexual, dándole la primera cadena perpetua, y este lunes la segunda cadena perpetua después de reconocer él mismo dentro de la cárcel que había cometido 59 asesinatos más. Ahora lo importante, mira, cuando tú estás hablando de ADN, no es tan simple como, tomo una muestra de ADN y ya tengo lo que es. El ADN necesariamente implica un cotejo. O sea, tienes una muestra que levantas y la comparas con otra. Claro. Y para lograr esa comparación fue vital estas pruebas que se hicieron a todos los policías de este cuerpo policial y posteriormente también cotejar con las muestras, con los residuos orgánicos que estaban al interior de los cuerpos. No solamente de los cuerpos, sino que del vehículo, de este Lada Niva. Y gracias a ello se logra hacer el match con el 99,9%. Claro, ese es el match que se hace, tienes toda la razón. Y ahí se logró en definitiva acreditar científicamente para que este sujeto terminara con sus crímenes y esté purgando ahora doble cadena perpetua. Lo adelantaba Camila antes de irnos a corte comercial. ¿Qué opina la familia? Porque él tiene a su esposa con la que estuvo una larga data de matrimonio hasta el día de hoy y una hija que ya tiene bastantes años, creo que tiene 27 años, si no me equivoco, 28 años, perdón. Ellas lo defienden. Ellas sostienen de que él no es culpable y que sigue siendo el padre ejemplar que estuvo siempre presente con ellas para la hora de cocinar, para ir a esquiar, y que toda la gente en su comunidad tenía la misma sensación. Acá comentamos la testimonio de su esposa Elena. Llevamos casados 28 años. Si hubiera sospechado algo malo, por supuesto, me habría divorciado. Y si fuera liberado ahora mismo, no diría ni una palabra y seguiría viviendo con él. Elena Poskova, esposa del hombre lobo
de Rusia. Te sumo el detalle que te decía anteriormente. Se habla que el año 98, cuando una de las víctimas logró escapar y se pudo acreditar de que había alguien dentro de la policía que estaba linkeado a este caso, se dice que su mujer, que también la conoció del mismo cuerpo, habría estado ayudando a desviar la atención de estas mismas pruebas. Si no, a mí no me cabe en la cabeza que mantenga este apoyo y que hable incluso de divorcio cuando siento que pudo haber sido una cómplice en más de algún asesinato. Lo que pasa es que de repente uno ve este testimonio y dice, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo le da apoyo? Si sabe, ¿cómo no va a saber cómo era él? Saben cómo es él, lo que pasa es que acá hay una mezcla de manipulación y miedo, porque son tan manipuladores, tan hábiles, que es algo que tú decías antes de irnos a corte, tan seductores, que manejan a la pareja pues, de una forma tal que al final la pareja termina totalmente entrampada. No es que la pareja también es psicópata igual que él, no, terminan metidas en una víctima más. A ver, es como la violencia intrafamiliar, es muy parecido a las situaciones de violencia intrafamiliar. Claro, se empiezan a sentir culpables, justifican la violencia y establecen una dinámica, es muy loco. Y le tienen miedo también. Además, y es muy importante que la gente tome conciencia de eso, porque en definitiva, a ver, eso es lo que uno tiene que establecer, como muy bien lo decía Carla hace un rato, la empatía. Empatizar socialmente, entender que finalmente estas personas también son víctimas de una situación que las envuelve. Estar al lado de un psicópata, claro, para nadie. ¿Sabes una cosa? Es un apoyo bastante sui generis. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto, dice esto de la boca para afuera, se fueron de la ciudad. Miedo. Sí, pues. ¿Qué dice su hija? Escuchamos el testimonio de Elena, su esposa, más de 28 años casados. ¿Qué dice su hija de 27 años, Ekaterina? Tenemos la siguiente declaración, mira. No creo nada de esto. Siempre me sentí como la niña de papi. Por 27 años hemos estado juntos de la mano y caminando. Mira. Y continúa. Yo quería ser criminóloga, así que me leí un libro de tips de cómo poder pillar asesinos seriales. Mi papá no calza con ninguna de estas clasificaciones. Él no parece un maníaco. Qué distorsionado todo. Qué horror. Qué... Ekaterina Poskova, hija del hombre lobo de Rusia. Qué pena. Bien, lo que le decía anteriormente, los 78 casos de los cuales están comprobados, aún quedan 3 que van a quedar a la espera de lo que pueda decir la justicia. Lamentablemente, por las de separaciones y por el tiempo que ha ocurrido entre el año 92 y el año 2007, es bastante difícil poder dar una data de muerte y también muchas veces no se encontraron cuerpos. Lo único que podemos decir a nivel de programa es que nos alegramos de que la justicia rusa haya tomado rienda del asunto, que tenga una doble cadena perpetua y que pase en la cárcel de alta seguridad conocida como el Delfín Negro. Con ese nombre no me cabe duda que no lo va a pasar muy bien y va a estar solo el resto de su vida encerrado en este lugar. Esta fue la historia del asesino serial más reciente que tiene Rusia y, por desgracia, el número 1 en este país. Muchas gracias, Lama, notable. Muchas gracias por toda la información. Estaba todo ahí muy detallado, muy claro. Ahora nos pasamos a otro escenario que también nos preocupa muchísimo. Como ya sabrán, lamentablemente, este ha sido el año de los volcanes. Este 2018 ha estado marcado por este tipo de catástrofe natural y ahora es el turno del macizo Etna en Italia. Así es, querida Cami. Está ubicado en la isla de Sicilia, en el Mediterráneo, y la verdad es que ha dado un espectáculo sorprendente de actividad eruptiva en este último tiempo que ha generado grandes explosiones. Tenemos justamente imágenes al respecto que vamos a comentar y vamos a conversar porque, como tú muy bien dices, Camila, este ha sido el año de los volcanes y eso ha sido realmente sorprendente. ¿Este volcán estaba ya activo o es que ahora empieza su...? Es de hecho el volcán más activo y alto de toda Europa. Tiene 3.322 metros de altura y más de 500.000 años de antigüedad. Lo más complejo es que esta actividad de esta parte, de este momento, es la más reciente y además, y esto es algo que, fíjate, debo confesar que me desayuné, porque no manejaba esta información, estrena cráter nuevo. Los volcanes establecen aparentemente distintas chimeneas. Sí. En el caso del Etna hay un cráter nuevo. O sea, este es de hecho el 5º cráter que se abre dentro del Etna y que establece estas visiones que estamos viendo justamente ahí, que usted está viendo en su pantalla, que son realmente sorprendentes. También muchas veces, a medida que va generando la erupción, va cambiando la forma del cráter, porque obviamente la misma lava va provocando que va destruyendo y va cambiando la geografía del lugar. Efectivamente. Este monte incluso ha bajado en su altura, producto de las continuas erupciones. Eso es... Qué bueno y qué interesante lo que acabas de decir, porque justamente este fenómeno del Etna ha generado también movimientos geográficos. No solamente ha bajado su altura, sino que la verdad es que ha bajado su altura, ¿saben por qué? Porque
esta fenomenología del Etna, de estar constantemente en erupción, ha generado que el Etna se vaya moviendo, aunque ustedes no lo crean. Se va moviendo poco a poco, obviamente en tiempo volcánico es un movimiento rápido, en tiempos humanos es algo que se va a desarrollar en mucho tiempo, pero puede ser que incluso en algún minuto el Etna, producto de la falla donde está ubicado, caiga al mar, lo que va a generar también otro tipo de cosas. Claro. Desde ese punto de vista es bastante impresionante también lo que está pasando con el Etna propiamente tal en este momento. La verdad es que la situación es bien sorprendente, pero además lo sorprendente es justamente lo que estamos viendo, que es que se haya abierto una nueva chimenea, una nueva boca dentro del volcán que está en el lado sudeste del macizo. Cuando pasa eso, Jaime, ¿significa que antes no se sabía, se desconocía la existencia de ese cráter? ¿Estaba como cubierto? ¿O estaba pero inactivo? No, el volcán Etna es uno... A ver, el cráter nuevo se abre en agosto de este año. La verdad es que se abre en el ala sudeste del macizo volcánico y llama mucho la atención porque establece una situación bastante compleja. Estamos viendo, justamente esta es la erupción del nuevo cráter que se desarrolló en agosto de este año. ¿Ya? Y en ese aspecto, contestando tu pregunta, se forma durante las últimas erupciones. En el fondo busca una nueva vía de escape. Eso es lo que está pasando. Entonces empieza a lograr salir por donde puede. Si te fijáis, en el fondo del volcán se ve todo oscuro y pareciera que solamente este nuevo cráter está más hacia adelante. Claro, no es todo el volcán como los que hemos visto durante todo el año. Ahora, recordemos que en Chile hay 6 volcanes que están activos y que están siendo constantemente monitoreados, por lo cual me imagino que la situación del Etna era similar y estaban esperando posiblemente que tuviera algún pulso volcánico. De hecho, fíjate que esa cámara fue instalada ahí precisamente porque este es uno de los volcanes más activos que hay en esa zona. Y esa cámara permite ver en tiempo real lo que está sucediendo en ese volcán. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es el volcán, como muy bien dice Carlos, efectivamente es el volcán más monitoreado de Europa porque es un volcán que está en constante actividad y además corre este riesgo de estar moviéndose, como decía así. O sea, y fíjense, en este minuto estamos viendo en vivo e indirecto las cámaras. Estamos en vivo, tan así que está monitoreado, a propósito de lo que ustedes están hablando. Allá son las 5 de la mañana y está en actividad eruptiva, como lo está mencionando muy bien Jaime, y muy monitoreado, tanto así que estamos viendo imágenes en vivo, un enlace que lo que está pasando ahora. Y bueno, sabemos ya de lo que ha pasado en Kilauea, sabemos de otros volcanes que también no solamente han llamado mucho la atención, sino que también todas las consecuencias que ha traído, no solamente a nivel de naturaleza, sino que también de víctimas y damnificados con sus casas y con víctimas también fatales. Tienes el caso de lo que pasa en Nevados de Chillán, que ahí también toda la razón. Había una boca, un cráter, y se abre otra por otro lado. Y ahora algo súper relevante. Anoche hubo un temblor bastante fuerte de 7.4 grados Richter en el sector cercano a la Antártida. Sí, lo comentamos. Tienes toda la razón. De hecho, estaba mirando aquí a través de redes sociales y dice, alerta de emergencia, dice, preocupación por actividad volcánica en Campo de Hielo Sur con temblor de Puerto Natales. O sea, es otro tema que nos tiene que llevar a estar súper atentos porque, bueno, Chile es un país sísmico, estamos en una cadena volcánica y lo que está ocurriendo allá no nos aleja un poco. Está ocurriendo en estos momentos. Es bien sorprendente, fíjate, porque todavía no se ha podido establecer una correlación entre la actividad volcánica y la actividad sísmica. Claro. Sin embargo, lo que tú estás mencionando, Carlos, es muy importante. Ahora, en este caso del Etna, es como efectivamente es el volcán que tiene mayor actividad en toda Europa, está constantemente siendo monitoreado. La aparición la erupción de julio-agosto tuvo una columna de humo de más de 150 metros. La verdad es que es muy, muy potente. Y veíamos justamente las imágenes que acabamos de visualizar, que son de ahora, 5 de la mañana, en Italia, en Sicilia, donde está el Etna, que se ve justamente la columna de humo. Está todavía mostrándose, si tú te fijas, ahí está la columna de humo, y está todavía efectivamente activo. Entonces, desde ese punto de vista, es una situación que está efectivamente muy compleja. Ahora, lo loco de todo esto, que es un poco lo que mencionaba Carlos hace un rato, es que estas erupciones están haciendo que el volcán se vaya moviendo en forma paulatina, que, ojo, en tiempo volcánico es muy rápido, en tiempo humano es muy lento. Pero efectivamente se está moviendo de 2 a 3 centímetros con cada una de las erupciones. Y eso también es una situación muy delicada. Entonces, se mueve hacia el mar, ¿cierto? Exactamente. Pero la lava no cae al mar. No. Recordemos que el Kilauea, hace unos meses atrás,
lamentablemente me parece la peor idea que pudo haber tenido alguien, pero cuando caía la lava al mar, se provocaba como un cierto espectáculo visual entre lo humo y todo lo que aparecía, y algunos llevaban a los turistas que pudieran tomar fotografías en un barquito, y lamentablemente una chispa pegó en el techo del barco y casi se terminan quemando todo. Entonces hay cierta responsabilidad también en una cosa, pero este espectáculo en vivo a través de canales como los de YouTube, y otra cosa es ir a tomarle una foto al lado cuando estás viendo que la lava cae directamente al mar. Además de la ignorancia, es la soberbia del ser humano, de creer que es nada más una actividad turística atractiva, en donde, atractiva, donde tú puedes pasear y ver este paisaje pirotécnico, loco, pero las consecuencias son graves. Y este año, por sobre todo, yo no sé si existe una conexión grande, un cordón que de alguna forma, no sé si uno provoca al otro o no, y ya tampoco sabemos y desconocemos, a ciencia cierta no está claro, de que un movimiento telúrico tenga directa relación con una actividad volcánica. Entonces, mira, es tan incierto el panorama. Hay una característica del Etna que es bien particular, porque el Etna no solamente tira lava, sino que además explota, lo que hace que sea mucho más riesgoso el tipo de erupción que tiene. Y además tenemos justamente las imágenes de la erupción de agosto, que la vamos a ver a continuación, donde efectivamente se ve lo violento que es. Quiero también destacar que el Etna es patrimonio de la humanidad. Y durante... Mira, escuchemos un poquito. Tiene audio, miren. Es importante. Ahora, este fue otro cráter distinto al que tú hablabas, ¿no? ¿Perdón? Este fue otro cráter distinto al que tú hablabas. Claro, porque el quinto se abrió ahora. El quinto se abrió ahora, entonces, claro. A ver, fíjense el tipo de erupción que tiene. Hace explosiones además de tirar lava. Entonces, de alguna manera es como que rugiera. Qué además, entonces, muy impresionante. Es impresionante. Ahora, lo que les estaba mencionando, el Etna es patrimonio de la humanidad y desde el 2001 está en erupción constante. Entonces está siendo monitoreado constantemente. Y cada erupción puede durar unas pocas horas, pero también hay erupciones que han durado más de un año en su actividad, su actividad completa. Entonces, de verdad, es una situación muy compleja para toda Europa por todo lo que significa y por todas las implicancias que tienen. Sumado esto a lo que estamos viendo en este minuto, que es este tipo de erupción que no es habitual en todos los volcanes, que tenga explosiones además de tirar la lava. Ahora, me imagino que al ser patrimonio de la humanidad no tenemos, como el caso de Guatemala, un montón de poblados que se encuentran alrededor que se pueden ver terriblemente afectados por la situación que está viviendo hoy día. No, sin embargo, sí se pueden ver afectados por este movimiento del que hablaba Carlos. Y muchos, de hecho, han desaparecido en erupciones anteriores. Exactamente, sí. Muchos de los pueblos que estaban por así decirlo, en las laderas, prácticamente han desaparecido, pero la tosudez de las personas. Pues. Mira lo que pasó, por ejemplo, en el sur de nuestro país con el último tsunami. Se dice que no es bueno estar cerca del borde costero, pero así todo, nuevamente, volvemos a poner los pueblos en Es impresionante eso. Es impresionante. Eso es impresionante. Y lo mismo pasa en el Etna. Nuevamente los pueblos que han desaparecido, así todo, vuelven y estos enclaves urbanos se vuelven a posicionar en el mismo había lugar. gente que volvía a Chaitén. Claro. Pero quería dejar el lugar donde había residido durante toda su vida y le parecía que la situación ya había amainado, ya había pasado porque ya se había llevado a cabo todo el desastre. Cuando tenemos claro que un volcán puede despertar y puede lanzar lava o erupciones volcánicas cuando se le plazca. Pero es que ahí sabéis lo que pasa es lo que dice la Cami. Yo encuentro que la soberbia del ser humano no tiene límite. De verdad no tiene límite. Claro. O sea, la naturaleza se impone constantemente, nos educa. Y nosotros como que no le damos pelota. Literalmente nos remece. Nos remece y no le damos pelota. Hay que ser súper empático, porque es súper fácil decirlo de un sillón de mi casa sentado, pero claro, la situación que pasó en Chaitén, la familia afectada en Villa Santa Lucía con el aluvión, pierden sus casas. No sus casas de veraneo en la zona costera. No. Pierden sus casas, pierden sus ganados, pierden todo lo que tienen, básicamente. Y por supuesto sus familiares, que también fue bien tremendo, y los desaparecidos, en fin, pero pierden todo lo que ellos han construido y todo lo que ellos han trabajado para eso. Entonces, desde ahí yo entiendo la angustia y la necesidad. No tengo techo, no tengo donde vivir, no tengo plata, no tengo ingresos, no tengo trabajo. Y pero ahí es difícil. Entiendo que no es culpa de ellos, es de más arriba, pero... No sé, a mí lo que me llama la atención y que rescato lo que dice Carlos es que se reitere, a ver, que no se aprenda. Sí, eso es lo que a mí me llama la atención. Yo entiendo todo esto y es más, empatizo absolutamente, porque creo que es brutal lo que le pasa a una persona que es víctima de una tragedia de esta índole, de cualquier tragedia en realidad. Sí, pero lo que sorprende
es que no se aprenda. Eso es lo que me llama como característica humana, digamos. Yo creo que pasa eso, Jaime, porque claro, como que atinamos cuando ocurre una tragedia, pero después volvemos a nuestro día a día y es como que volvemos a nuestra comodidad, a nuestra zona de confort, y de cierta forma eso va de la mano de no va a pasar nada, sigo mi vida, es como ya el terremoto, pero después de un tiempo ya no estáis pensando en el terremoto y volví a tu confort, a tu comodidad, y en el día a día nosotros tendemos a controlar como nuestras situaciones, pues controlamos nuestros horarios, controlamos nuestras finanzas, controlamos nuestra forma de vida, controlamos lo que comemos, cuándo, a qué hora, y a raíz de eso pensamos que tenemos control de todo, y no es así, pues. Exactamente. En el momento en que ocurre algo catastrófico te das cuenta que no controlabas nada. Claro. Bueno, y a propósito de lo que está diciendo, fíjate, Carla, de alguna forma, la situación catastrófica, en este caso en particular, no ha dejado de llamar la atención, porque justamente, como bien lo mencionaba Carlos hace un rato, el movimiento del Etna genera una catástrofe, puede generar una catástrofe aún mayor. Tenemos, de hecho, imágenes de lo que podría ocurrir con el movimiento del volcán si es que cae el agua. Fíjense. Queremos verlo con quello che affaccia sul Mar Ionio è in costante scivolamento. Si creano delle faglie normali, si viene a creare uno scompenso, quindi una zona di instabilità. In questa zona di instabilità potrebbe esserci effettivamente un collasso, il quale poi a sua volta creerebbe uno tsunami. A ver, esto es súper delicado porque estamos hablando de un macizo volcánico enorme, el más grande de Europa. Así es. Desde ese punto de vista, si este movimiento, efectivamente, cuando este movimiento colapse y caiga al mar, implicaría de verdad un oleaje tremendo, un tsunami. Y ahí ya estamos hablando de dos tragedias, por así decirlo, porque obviamente, a ver, este movimiento se genera producto de la erupción volcánica, o sea, tendríamos esa primera tragedia y después el tsunami que generaría. Ahora, lo grave de esto es que también los estudiosos y los científicos han ido descubriendo que esto podría ocurrir con varios otros volcanes y se podrían generar entonces olas de tsunami, por así decirlo, muy cercanas, lo que es bastante grave. Mira, esto para que la gente lo entienda en la casa, por ejemplo, es típico cuando se sale, por así decirlo, parte de un iceberg, se separa. Qué buena analogía, Carlos. Cae al mar y se generan estas olas. Un iceberg tiene un tamaño que es grande, pero no es enorme como se prevé que podría pasar aquí. Entonces las olas serían tremendamente enormes y arrasarían con todo a su paso. Ahora, respecto a lo que está ocurriendo en la tierra debajo del volcán, me imagino que tendrá que ver directamente con la erupción, porque lo que logra se ve hacia arriba es lo que alcanzamos a ver desde el quinto cráter que se hace en el Etna, pero posiblemente lo que esté pasando debajo en el suelo lo que nos preocupa, porque créeme que todo ese sedimento, toda esa calle de tierra tiene directamente que ver con un movimiento volcánico de lava que se encuentra bajo tierra y que, como se ha explicado otras veces acá, al generar este desprendimiento va a hacer que la tierra se mueva de arriba hacia abajo, lo que va a terminar provocando un oleaje mucho mayor del que existe en la zona. Absolutamente. Lo que pasa es que en este caso es bien loco porque la analogía que hace Carlos es muy clara. Es como si uno tirara una piedra al agua y la piedra genera ondas. Por eso es que la analogía es muy buena. En este caso es un macizo, el macizo más grande de Europa, no se olviden de ese pequeño detalle, que cae al mar y esa caída es la que genera el oleaje. No es el tsunami provocado por el movimiento sísmico, que es en el fondo un movimiento de masas de agua y tierra que establecen entonces el alza de la masa oceánica. En este caso es una, por así decirlo, para que ustedes lo entiendan en su casa, es como que uno tirara una gran piedra y esa gran piedra genera un movimiento de oleaje. Es como cuando se tira una bombita, para que la gente tenga claro. Acá no va a haber un recogimiento previo, por así decirlo, y después la ola, sino que cae esto y genera la ola y arrasa con todo. Ahora, es brutal porque efectivamente sería un tsunami de proporciones impresionantes. Se pasó al volcán Etna, que poco, yo creo que es popular, pero poco entiende el significado realmente de lo que está pasando ahora en este año en los volcanes. Me tengo que ir a una pausa comercial, muchachos. Vamos y volvemos, ya continuamos con el Así Somos. Es la 1:26, estamos de regreso, hemos tenido un capítulo espectacular y estamos muy contentos, querido Carlos, que hayas venido para acá. No, yo feliz también, ustedes saben, cada vez que me invitan me dan los permisos en Mega y me vengo inmediatamente para acá. Así que agradecer también a Mega, a los jefes que me permitieron estar compartiendo acá, porque realmente
lo paso muy bien cada vez que... Que leen el permiso, Jara, estaría bueno. Bueno, y se levantan, se acuestan y se despiertan 2 o 3 horitas más, así que sí, ánimo. 6:30 ya estamos allá. Vamos, gracias, Carlos, por haber venido a nuestro programa, y a continuación para todos un adelanto de Expediente L, acerruchando al piso. Exacto, Camila Andrade, porque hoy día comentamos nuevas promesas. La joven Amber Heard Mera en la película de Aquaman que se estrena pronto. Hemos visto que se en películas como Zombieland, The Ward, Infierno al Volante, La Gran Machete Kills y la horrorosa Liga de la Justicia del año 2017. En colección privada, el terror canadiense de Bite de 2015, que es una chica que durante su despedida soltera la pica un insecto y lamentablemente comienza a tener una mutación espectacular. ¡Qué asco más grande! Y en grandes directores, el gran David Lynch con Corazón Salvaje. ¡Qué buena película! Actores como Nicolas Cage, Laura Dern y el gran William Dafoe, como decían en alguna serie por ahí. Película imperdible, y todo eso lo encontramos ahora, Carlos López, en Expediente L. Excelente, que tengan una muy linda noche. Nos vemos mañana en otro capítulo más de Así Nosotros.